Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio En Profundidad, espacio de opinión del canal comunitario TV San Jorge, como todos los martes, a partir de esta hora de la tarde, invitados especiales, temas de coyuntura, igualmente temas de mucho interés para toda la teleaudiencia de Ocaña. Estamos aquí en los estudios centrales de la producción propia de TV San Jorge, canal comunitario que acaba de celebrar 15 años de producción, de programación, para el gusto de todos los televidentes. Se encuentra por esta región del país, por su región, el doctor Juan Manuel Corzo, expresidente del Congreso de la República, senador de la República, amigo de los ocañeros, de un sector político de nuestra región, y quiere estar con nosotros durante algunos instantes. Nosotros lo hemos invitado igualmente para que contemplemos de alguna forma o de una mejor forma la realidad colombiana, igualmente la realidad regional. Ocaña sufrió mucho hace un par de semanas, un par de meses, por el paro campesino del Catatumbo. Hemos venido sufriendo las secuelas de ese paro, igualmente la situación del Catatumbo, la disyuntiva frente a lo que va a pasar de la zona de reserva campesina, de la realidad bien compleja de los campesinos de nuestra región, de la zona del Catatumbo. El doctor Juan Manuel Corzo ha venido hablando precisamente de estos temas, igualmente de otros atinentes sobre su labor legislativa en el Senado de la República. Doctor Juan Manuel, nos complace que haya aceptado esta invitación, que esté aquí en el escenario de opinión del canal comunitario como es En Profundidad, y tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo especial a toda su espectro general y grande que tienen como un gran propósito, que lo han hecho durante estos 15 años, que los felicito además porque es una labor ardua y de expansión importante, pese a que hoy también el Ministerio de Comunicaciones quiere cambiar semejante trabajo tan importante que ustedes han hecho, que en eso seguiremos haciendo un debate grande para proteger la televisión comunitaria. Pues sí, sobre este tema, no solamente de grupos políticos, sino de Ocaña. Yo creo que tengo el corazón sembrado aquí en Ocaña y eso me permite a mí trabajar con mucho cariño por los ocañeros y por su región. Doctor Corzo, yo quiero comenzar con una pregunta que es evidente, dice uno, y está allí en la retina de muchos. Estamos en un país en caos, en crisis, en conflicto. ¿Hemos tocado fondo frente a la crisis? Son varios fenómenos. Uno, que se están dando unas transformaciones no solamente locales, regionales o nacionales, sino se están haciendo unas transformaciones a nivel mundial. Y realmente es que se está cambiando el esquema de las democracias, sin perder desde luego lo que es el eje central de la democracia. Pero el avance de las comunicaciones, el entendimiento de las comunicaciones, el cansancio de la gente en general sobre la dirigencia, sobre el manejo de los recursos, sobre la efectividad del manejo de los recursos, ha generado que la gente proteste de manera más directa. Antes nos tenían sobre una teoría de Estado que era más participativo. La gente no quiere un Estado participativo netamente, quiere un Estado deliberante donde la gente delibera y opina, pero quiere también un Estado más eficiente. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. Ya todos los campesinos tienen su celular, todos los campesinos ya hoy en día están empezando a aprender a tuitear. Los jóvenes hoy son la esencia fundamental de las democracias, por eso hay que trabajar muchísimo con las universidades y con la juventud, pero son pilares que vienen cambiando y esos gamonalismos y esas jerarquías se vienen perdiendo porque la gente quiere participar de la política. Y dos, tenemos un problema en Colombia y es que la inversión social y la inversión económica, los dineros, las platas del país han sido o se han demorado muchísimo en llegar al destino final, y ese es un error que ha ocurrido en este cuatrenio y el presidente tiene que avanzar y acelerar la marcha. Pero usted usted responsabiliza allí al presidente de que la plata de la inversión pública no se vea en las regiones y exonera de esta responsabilidad al Congreso, a ustedes como políticos. Una cosa es la rama legislativa, otra es la judicial y otro es el ejecutivo. Nosotros le dimos facultades, por ejemplo, al presidente para modificar el Estado, se llama la ley de facultades, precisamente yo fui el coordinador ponente, para cambiar la estructura porque creímos que realmente al Estado
cuando pegaron los ministerios perdieron mucha funcionalidad. Pero por debajo o por encima, no sé cómo decírselo, de los ministerios crearon agencias y crearon fondos y crearon un trabajo igualmente que para cuidar la plata con las fiducias. Y todo esto se ha hecho que el Estado pierda eficiencia. Y tiene otro error, y es que se ha centralizado mucho el poder. Es decir, las regiones no ven rápidamente la inversión. En modo y ejemplo de ello es, por ejemplo, se le consiguió el plan maestro de alcantarillado para Ocaña, ya se firmó el contrato y a la fecha todavía no han desembolsado el anticipo. ¿Cuánto lleva eso? Tenemos otro tema del centralismo y desde luego de la particularidad de lo que quieren hacer los contratistas, que es una petición que hoy elevo acá y la elevaré a nivel nacional, y es que los dineros que se recojan de esa contratación deben invertirse realmente con mucha pulcritud, pero también deben darle oportunidad laboral a los ocañeros. Es decir, todos los recursos que se consigan en las regiones tienen que tratar de que, si bien los contratistas se escogen desde Bogotá, las fiducias los escogen, pues que esto se llegue para beneficio de la gente donde se invierte la plata. Pero todos los problemas del país no son eso. Realmente también venimos con un rezago histórico, hay un desequilibrio muy grande en el país, hay una desigualdad inmensa, hay una gente enriqueciéndose a pasos agigantados, las multinacionales se les ha abierto todas las garantías, pero el empobrecimiento de nuestras regiones es muy grande. Por eso nosotros avisoramos con mucho tiempo atrás, por ejemplo, la problemática del Catatumbo, y a eso me dediqué, a hacer el COMPES del Catatumbo. Yo mismo me remangué las manos con 2 niñas de la Dirección de Planeación e hicimos el COMPES, cosa que reconoció el presidente aquí mismo en Ocaña, si de acuerdo. 16 de años. Y reconoció el trabajo que habíamos hecho. Y mire usted, se volvió el único instrumento que tiene el gobierno para invertir después de una crisis que se la dijimos, se la avisoramos, invierta en esa región, no le tomen más el pelo, el tema vial, el tema de electrificación, el tema de educación, el tema de comunicaciones, el tema educacional, el tema de la salud, tantos temas que tiene el Catatumbo y fueron olvidando y olvidando hasta que reventó. Doctor Corzo, usted me ha dicho muchas cosas importantes, pero uno escuchándolo a usted es como si estuviera escuchando a una persona no de derecha del Partido Conservador, sino como una persona social de un movimiento de izquierda, porque cuando usted habla de que en Colombia es un país desigual, de falta de oportunidades, muy inequitativo, que la concentración de la riqueza en unas pocas manos, ese discurso también es de la izquierda colombiana. No, yo creo que no, ni la pobreza, ni el tema del discurso de la pobreza, ni el medio ambiente de ningún partido, estos son temas mundiales. Estos están manejados igualmente por la ONU y por las organizaciones internacionales como los temas, y Colombia además hace parte está entre los primeros países del mundo dentro de su inequidad. De tal manera que esto no es un discurso de izquierda. Desde luego, yo sí soy un conservador totalmente social y puedo decirlo casi socialista, y esa es mi formación. Yo creo que el servidor público no debe buscar la riqueza, ni es su función social esa. Y hay que dar uno por todo. Esto me genera a mí siempre mucho debate y mucha polémica, pero realmente uno tiene que decir las cosas como son, y realmente en Colombia existe una desigualdad enorme. El país tiene que trabajar muy duro sobre la desigualdad, tiene que trabajar muy duro sobre el tema de la corrupción, que ha crecido exponencialmente, se ha burocratizado mucho el país, y también hay que trabajar muchísimo para redimir a mucha gente que está en una pobreza inmensa. ¿Y cómo se hace eso? Con trabajo social. No dándole solo a la gente, sino abriendo el país con oportunidades. Nos hemos equivocado, sí, todos, porque nosotros también legislamos y nos equivocamos. Somos seres humanos. Pero realmente a mí me parece que en el país está haciendo agua ya el sistema presidencial. Y eso me causó mucha polémica cuando planteé el desequilibrio de poderes. Lo que me tumbaron el proyecto, dijeron que yo lo que quería era la inmunidad parlamentaria. No, yo creo que tenemos un sistema presidencial cada vez mucho más fuerte, donde se negocia con los grupos económicos, hacen todos sus pactos y terminan igualmente esto en contra del gran beneficio general de que es la población general. Por eso mantengo la teoría que los recursos de la nación están en los bancos, los recursos de la nación están en la fiducia, los recursos
de la nación están en títulos y están en los grupos económicos grandes. Por eso una gran oportunidad de estar, por ejemplo, en este programa que es comunitario, uno puede hablar tranquilamente. Pero todos esos cambios se van a ir dando porque realmente la velocidad con que están cambiando las comunicaciones, gracias a las comunicaciones, a las redes sociales, gracias al periodismo actual, eso se está abriendo un camino que en este momento vemos crisis, pero yo creo que es cada país, todos los que lo están viviendo en el mundo entero, los que van a salir airosos son los que más rápidamente asimilen la problemática. Sí. ¿Usted considera que ese país lo manejan solamente quienes pasan por los grandes clubes de Bogotá, por el Hogar, por el Country y por las grandes universidades de Bogotá? Este país está manejado por unos pocos y hay muy poca participación, por ejemplo, de dirigentes de las provincias, de las regiones. O sea, el país está en manos de los Santos, de los Samper, de los Gaviria, de quienes siempre han gobernado el país durante tantos años. Lamentablemente esto volvió a terminar en eso. Creo que eso no es sano para el país. Debería proyectarse un país más democrático, más descentralizado, que se escuche más a las regiones, un presidente que camine las regiones, que escuche realmente a la gente, no en un auditorio allá sentado que lo siente. Yo creo que el presidente es un hombre de buenas intenciones, todo presidente en Colombia ha tenido buenas intenciones, pero a veces lo rodean mucho al mandatario de turno, de tal manera que lo van dirigiendo hacia un lado y va cambiando todo el esquema y todo el juego del poder realmente se va concentrando. El tema de los recursos económicos y de la parte financiera del Estado tiene que tener un cambio profundo y es necesario en este momento hacerlo. Sí, ¿quién manda más en Colombia? ¿Los banqueros, por ejemplo, el caso de Luis Carlos Sarmiento, o el propio ministro de Hacienda, el propio presidente? Hay una influencia en todo hay una influencia de ellos. O sea, Sarmiento habla, ¿es decisión tomada por el gobierno? No hablan en público, hablan en privado. Y quien se atraviese, desde luego que tiene su castigo. Y a veces, acuérdate quiénes son los dueños de las grandes cadenas. Igualmente, no solamente sabemos quién es el dueño del tiempo, sabemos también quién es el dueño de las grandes cadenas radiales. Y eso es un error. Colombia ha caído en ese error y entonces la gente no tiene quien lo represente indirectamente. Y el Congreso, cada vez ustedes se escuchan en las cadenas que le dan al Congreso, Eso es muy pensado. Y van aniquilando el Congreso y lo van aniquilando. Y resulta que la democracia, quien representa al pueblo es el Congreso. Y el pueblo hoy en día no cree nada en el Congreso, muchas veces con razón, otras sin razón, pero cualquier proyecto que vaya a destruir el sistema presidencial y los intereses de estos grandes conglomerados, pues son apabullados. Por eso solamente hablo de un proyecto, del equilibrio de poderes. Cuando yo hablé del tema de los hidrocarburos, de los precios de los hidrocarburos, igualmente me apabullaron. Cuando hablé del tema de las cárceles, entonces dijeron que íbamos a dejar a los paramilitares, porque empezaba uno a tocar puntos fundamentales. Mire usted que después las Naciones Unidas, e igualmente las organizaciones internacionales hablaron de cómo las cárceles de hoy tienen un hacinamiento terrible, y hoy volví a presentar el proyecto nuevamente. Y rebaje penas. Y también presento la próxima semana el proyecto de acabar con la reelección presidencial y dejar solo periodos de 5 años. De tal manera que entonces la gente se ha buscado otro mecanismo que no es el Congreso, porque además el Congreso ha perdido credibilidad, como lo viene perdiendo el Poder Legislativo con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y la gente está entonces siendo agresiva, como lo ha sido igualmente sí, en otros países. Pero poder o prestigio, que es diferente. Es que el poder, porque ustedes como congresistas tienen mucho poder. No crea, es que el poder, cuando se habla de poder, la gente piensa en mal. Sí, pero poder político, por ejemplo, el caso de Juan Manuel Coso no tiene un gran poder político. No, es que estoy hablando de los poderes públicos. Cuando estoy hablando de los poderes públicos, estoy hablando que se equilibren los poderes. Cuando equilibran los poderes, unos controlan a otros. Pero cuando uno de los poderes se dispara, en este caso, que es el ejecutivo empieza entonces a manejar este tema. Pero también tenemos un poder judicial que que está por encima de la Constitución y la ley, y es lo que ellos digan, modifican la Constitución, modifican la ley, de acuerdo a cada jurisprudencia, y tenemos un desorden a diario, sí, porque cada vez va... O sea, en otras palabras, doctor Corso,
ser congresista tampoco, o sea, no vale tanto la pena hoy en día, según esa percepción suya, porque el Poder Ejecutivo está doblegando los esfuerzos que se pueden hacer al interior de un Congreso deliberativamente y democráticamente, participativamente. Lo que les estoy contando es los defectos de nuestra democracia. Cuando se debilita la democracia, se debilita igualmente la estabilidad de la nación, y eso es lo que estamos viendo. Eso es diferente a si vale la pena o no vale la pena, que se ha perdido, es decir, las condiciones de ser congresista o de que abusaron los congresistas y por eso los tienen en un nivel más bajo, es otro problema. Realmente el ser congresista, ser legislador es muy importante para el país, para hacer reformas al país, para cambiar leyes, para gestionar por nuestras provincias, para tocar los campanazos de lo que está pasando. Vuelvo y hablo. El tema del COMPES del Catatumbo lo avisoramos 2 años antes de que ocurriera lo que ocurrió, y además nos tocó dar una lucha muy grande para que nos firmaran el COMPES, porque no entendían la crudeza con que vive la gente, las dificultades con que viven las carreteras de la gente del Catatumbo, la falta de electrificación, la falta de medios, la educación, viven en un atraso total, y eso nos costó mucho. Y para que el Estado central entendiera eso, pues eso tocó un trabajo muy duro, que gracias a Dios sí se firmó, fue aquí en Ocaña. Este es uno de los ejemplos, no para Ocaña, para la discusión de hoy, sino que es un tema de ejemplo nacional, para que miremos cómo uno de político que sí va a las zonas, que sí recorre el país, que conoce el Chocó, conoce el Pacífico, la pobreza de la gente, el sur del Cesar, el sur de Magdalena, la costa atlántica, el sur de Colombia, ve los problemas. ¿Qué pasa que del centro, aquellos muchachos que están sentados en los pupitres y que tienen todos los títulos no ven otro país? Y que además los dineros y los recursos no llegan al país. Algo está pasando. Si no es el sistema presidencialista tan centralista como el que tenemos nosotros en Colombia en estos momentos, ¿se apunta hacia un sistema parlamentario con fortaleza dentro del Parlamento colombiano o hacia qué apunta usted? Hay varios sistemas, hay sistemas parlamentarios, en el resto, o se llaman régimen parlamentario, donde los primeros ministros, como Inglaterra, tienen su función, y si el ministro no funciona, el primer ministro pues también tiene la posibilidad que se cambie, o se hacen coaliciones entre los partidos. Hay regímenes totalitarios, caso de Venezuela, donde igualmente hay unas elecciones, pero unas son elecciones cooptadas. Y hay un sistema presidencialistas como Estados Unidos, como Francia, como Colombia, pero el de Colombia se ha salido de los esquemas. El de Colombia se hizo un voto de confianza, pero también porque hubo culpa del Congreso, del Poder Legislativo. Y fue en la reforma de la Constitución del 91, porque se permeó por la mafia, se permeó igualmente por los dineros calientes, se permeó igualmente por la corrupción, igualmente como se ha permeado el Ejecutivo. E igualmente en el Judicial quedó sin nadie que lo rondara. Entonces el Judicial, hoy muchos jueces dicen que estamos en el gobierno de los jueces, o en el siglo de los jueces. Entonces es lo que ellos digan, lo que ellos aporten, o lo que ellos mentalmente consideren. Por eso yo creo que independientemente de lo que sea el sistema presidencial, o el presidente, el Congreso o el Poder Judicial, lo que está por encima es una democracia, y lo que hay que establecer y soportar, y además unir para que un país se una y para que tenga estabilidad de todos sus soportes, es cómo fortalecemos la democracia. Es lo que no han querido entender los poderes públicos y los grupos económicos, desde luego. Sí, hoy en día, a raíz de las redes sociales, yo le puedo decir a usted, el doctor Juan Manuel Corzo, a través de un Twitter, que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o le hago alguna observación. También lo puedo hacer con los grandes medios de comunicación, con el mismo presidente de la República. Esa apertura de medios en Colombia, o sea, a través de las nuevas tecnologías, coquetean en contra o a favor de la democracia. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál puede ser el papel de las redes sociales en 10 años en términos políticos, por ejemplo? Proyéctese más allá de Colombia, las fronteras de Colombia, o de Ocaña, o del norte de Santander. Proyectémonos a nivel mundial. Acabamos de pasar la primavera árabe, donde tumbaron un gobierno en Egipto, y volvieron a casi a tumbarlo, y lo volvieron a tumbar y volvieron a cambiar, y están en violencia. Y usted ve igualmente la parte oriente de Europa, como igualmente Europa misma, o como ve usted igualmente
lo que está pasando en el mundo chino o en los japoneses o lo que ha pasado en Estados Unidos. La evolución que ha tenido tan rápida de todas las redes sociales, de los medios de comunicación, de todo, ha transformado el Estado y la teoría del Estado. Ese es el gran reto hoy a nivel mundial. El gran reto es que la democracia ha cambiado, vuelvo y repito, no por un Estado participativo, sino por un Estado deliberante. Al Estado deliberante, ¿qué implica? Que se rompieron las jerarquías. Como lo dijo usted, yo puedo decirle al presidente de la República, oiga, presidente, a mí me parece que usted lo está haciendo mal en esto, yo creo que debía hacer esto, o el señor senador haga esto y esto. ¿Cuál es el gran reto que tiene el mundo en eso? El gran reto que tiene con las redes sociales, con el Facebook, con todas las tecnologías nuevas y con las que vendrán, es cómo logramos que igualmente tanto la juventud como la gente adulta y quienes participan en esta igualdad, porque ya el mundo se igualó completamente, cómo profundizamos a veces la teoría para que no sean ataques a veces sin mucha profundidad. Y el reto es grande. Yo, por ejemplo, tengo aquí en el celular, algo escribimos hoy sobre un tema tal vez sobre el plan maestro, alguna cosa, y sin lugar a dudas un joven, tal vez por alguna razón escribió groserías y escribió unas cosas que no son venidas al tema. El gran reto es cómo explicarle a ese joven que miremos con más profundidad todas estas razones que venimos hablando a través de los medios. Entonces se permiten otras cosas, pero también tenemos una gran obligación, por decirlo así, de educación. Y en esto yo creo que vamos a tener una gran fuente y son las universidades, son los mismos estudiantes, los estudiantes que vayan saliendo, cómo pueden ir haciendo corrientes políticas importantes. Por eso para mí en la política mundial hoy en día, la juventud hoy juega un papel importantísimo. Para mí la juventud es el valor más grande que tiene hoy como estructura y como pilar de las democracias modernas. Y por eso el gran reto de quienes somos adultos, de quienes hemos hecho un tránsito en la política, es el legado que le podemos dar a ellos es en el buen ejemplo, en combatir la corrupción, en trabajar muy duro por cada uno individualmente en su función que hace, el periodista, el legislador, el abogado, el juez, el presidente, el ejecutivo, es hacer bien las cosas. Y el joven igualmente volverse casi un educador internamente, es una cosa de reconvención interna. Ese es el gran reto de estos grandes medios que tenemos hoy en día. Pero bueno, pero usted me dice que los jóvenes a veces se les da compromisos y como que no están bien preparados. En el caso del Congreso hay gente joven que ha llegado al Congreso de la República. Sí, hay gente joven, pero vuelvo y repito. ¿Ha dado la talla? Sí, hay gente importante. En el Congreso es como... Sin que sea delfín. Sí. En el Congreso es como el país. Hay buenos alumnos, malos alumnos, hay medianos, hay gente revoltosa, hay gente que no es revoltosa, hay gente que se aprovecha de los medios, hay gente que se aprovecha del Estado. Hay de todo. ¿Usted qué piensa de los dirigentes políticos? Yo creo que como ciudadano. Yo creo que tienen que montarse tan igualmente en la transformación y necesitan muchos cambios. Estas teorías que le estoy hablando es primero porque yo hago parte de la Unión Interparlamentaria, soy presidente a nivel Colombia, yo viajo permanentemente fuera del país y estoy en toda esta gran evolución que están haciendo los estados en el mundo. La Unión Interparlamentaria se ocupa de eso, de las transformaciones del Estado, precisamente, y de la protección de los derechos humanos de parlamentarios y de regímenes parlamentarios, de régimen presidencialistas. Entonces, yo creo que la clase política y todo el mundo lo que necesita es un gran compromiso y estar atentos a las grandes transformaciones que están dando a nivel mundial y a nivel local. Sí, ¿usted considera que la percepción de la población colombiana alrededor de la clase política, que una percepción negativa, una imagen desfavorable por allí del 70-75%, ¿estamos equivocados o estamos en lo correcto? No, así es. ¿Así es? Así es. Yo quiero invitarlo a usted para que veamos cuál es la percepción de Ocaña sobre los dirigentes políticos. Vale la pena aquí en profundidad también tocar el pulso de los ocañeros frente a este tema. Bueno, yo considero que de algunos es buena, de otros regular y de otras es mala. Buena porque algunos gestionan proyectos para la provincia y mala porque algunos vienen solamente cuando estamos en época electoral.
Pues a ver qué le dijera yo, pues la gente se queja, pues todo el mundo vive quejándose de los políticos y ese asunto, pues al fin de cabo a unos se cumplen, a otros no, pues ahí vamos a ver hasta que nos cumplan a nosotros los que nos hacemos falta. Pues la verdad que ellos a la hora, la verdad, cuando van a tener el curul de una vez prometen mucho, pero no cumplen nada. Entonces ahí es donde queda en cero todo. Pues empezando por el señor gobernador, pues había que mirar de pronto la labor que ha estado desempeñando. Creo que pues en educación las cosas aquí en el norte de Santander están funcionando. En salud de pronto pues habrá también sus respectivos problemas. Lo que ha faltado de pronto para mí es que pues muy poca presencia de Edgar cuando estuvo tan comprometido con la provincia de Ocaña, y no solamente con la provincia de Ocaña, sino también con los municipios que convergen aquí a la ciudad de Ocaña. Y de pronto que hacen falta muchas obras, muchas obras de infraestructura, más que todo en la parte vial, considero que en lo de educación y otras cosas pues están funcionando. Sobre la dirigencia política pienso que deben hacer más. Hay muchas cosas que hacer por la provincia, por Ocaña, por la región. ¿Sí? Hay muchos proyectos importantes. Por ejemplo, la vía Cúcuta-Ocaña, ¿sí? Es una vía a la cual hay que prestarle mucha atención, porque es lo que une a Cúcuta como la capital del departamento con la segunda ciudad del departamento, que es Ocaña. Entonces deben atenderla cuanto antes, porque nos vemos perjudicados para el desarrollo de la región. Muy pírrica. Antes decía un profesor que es muy bueno en la educación, y usted va a las escuelas y no hay ni siquiera un celador que le paguen el mínimo. Entonces, ahora el señor Corso saca pecho con los 23 millones de pesos. Para eso están ahí, ¿verdad? Para que gestionen. O ellos están gratis. Le pregunto a usted, que sabe más que yo, ¿cuánto se gana un senador? Se la dejo ahí, muchas gracias. Pues no, están haciendo buena función, pero lo que hay es que irle dando tiempo al tiempo a que se vayan viendo las cosas, ¿no? Y eso es lo que toca. Cuando ya se vean, pues ya dice uno, hicieron esto, hicieron lo otro. Antes no puede uno especular, porque a veces uno es imprudente sin querer serlo. Bueno, si en algo se trata de los políticos, pues como todos no somos perfectos en la vida. Hay personas que sí cumplen con un deber, como hay otros que se olvidan de que uno existe. Se olvidan que uno existe. Doctor Corso, ustedes como políticos, no estoy hablando de parte suya, sino la clase política, promete y no cumple, se olvidan de que uno existe. ¿Es cierto lo que dicen ahí los televidentes? Yo no sé qué decir ya, porque... Tanto el palo que... Pues mira, con Ciro Rodríguez logramos la doble calzada, iba a ser un hecho. La doble calzada de Ocaña a Huachica. Que es la prolongación, sí, de la Ruta del Sol. En el COMPES del Catatumbo quedó incluida Cúcuta, La Ye, Sardinata, Ocaña. Que está financiado. Y el COMPES, usted sabe que yo soy el autor de esto, está financiado y se está empezando a invertir. Sí, está financiado Sardinata. Todo, ya está financiado todo, está incluido y es de obligatorio cumplimiento de este gobierno y el que viene, porque quedó una ventaja, los COMPES son por 4 años. Este COMPES del Catatumbo que se hizo acá en Ocaña tiene una ventaja y es que va mucho más allá, es un COMPES especial. Y yo tuve la particularidad de meter ese artículo. Venga acá, pero reiteremos, doble calzada Ocaña-Huachica. Porque nos habían dicho que rectificación de la vía. Ampliación. Es ampliación. Pues, el gobierno nacional le habla doble calzada porque va a tener una ampliación y queda en doble calzada. Hoy está es algo muy estrecho. Hombre, yo creo que no había una partida tan importante como lo del plan maestro de alcantarillado para Ocaña, son 23.000 y pico de millones de pesos. Se está trabajando, se hizo plata anterior a la vía Morrison, se viene trabajando con el alcalde en otras cosas, pero aquí hay varias, la gente se confunde en el gobernador, entre el parlamentario, en que si yo gano más sueldo, menos sueldo. Hombre, uno se acomoda no a eso, pues. Si yo pudiese, entonces el legislador pues se pudiese vivir y pudiera trabajar por todo el país con el sueldo mínimo, pues se debería hacer, ¿cierto? Pero realmente pues todos estos temas obedecen a otras circunstancias diferentes porque hay que atender muchos temas, no solamente que esto es para echarse uno viento, esto es para trabajar. Pero yo le quiero decir una cosa, y es que yo trabajo por todo el país.
Yo viajo por todo el país, yo compro los tiquetes por todo el país, yo atiendo gente por todo el país, yo ayudo y hago mucha obra social por todo el país. Pero esto no es para defenderme o no defenderme de razones o no razones, sino para explicarle claramente a la gente que este no es un oficio fácil. El ser público es estar uno de pronto en la mira de todo el mundo, a que se critique, es fácil criticar, es fácil dañar. Construir es muy difícil en la vida. El privado a veces no hace nada por la gente. El privado no tiene vocación a veces. Y se gana 60 millones de pesos mensuales. Puede ganarse mucho, lo que se gane, y bienvenido que se lo gane. Pero no tiene nunca un sentimiento de una obra social o de ayudar a un pobre. Sí, pero doctor Corso, pero hay que ser muy conscientes de que la desigualdad nos lleva a eso. O sea, como hay un nivel social de pocos, en el 6, trato 6, que son pocos, pero son muchos en el trato 1, 2. Entonces, yo pienso que también es razonable que la gente haga ese tipo de juicios frente a las desigualdades sociales en Colombia. La desigualdad genera resentimiento y dolor. Pero el tema no es diciéndole el otro no gane tanta plata por su esfuerzo, porque usted se esforzó, porque usted estudió, porque fue buen hijo, porque fue buen estudiante, porque fue dedicado, porque hay muchos ejemplos de gente que viene de la base y han crecido con mucho esfuerzo. Eso no está malo porque eso jalona también el desarrollo y jalona también la economía y jalona muchos empleos. El tema es que la igualdad de oportunidades no está en eso, en decir que el otro es malo. La igualdad y las oportunidades que pueda tener una persona frente a otra es que tengan los mismos derechos a tener la luz todo el día, a tener igualmente asistencia social cuando se tiene problemas sociales internos, a tener las mismas vías para el desarrollo, a tener la misma educación. No puede tener la misma educación una escuelita por allá donde les toca 4 o 5 horas de camino a un niño y le toca una profesora que le dé clases de todo, donde no les puede enseñar igual otro idioma, donde no tienen sistemas, no se pueden nivelar a través de hoy en día del computador o del wifi, a un niño de un colegio que está teniendo todas las garantías. Por eso el Estado debe suplir, para eso está el Estado, para eso pide impuestos. Cuando le quita los impuestos a los que ganan más a través del régimen tributario, coge esa plata y la debe invertir en la gente más necesitada. Pero es que en el intermedio de eso, por eso digo que el sistema presidencialista está fallando, hay una intermediación colombiana muy fuerte, que se queda entre funcionarios públicos, que no son los políticos, sino funcionarios o servidores públicos, y si hay servidores públicos políticos, pues hay que señalarlos. Y de igual manera, el tema de la banca con el tema del dinero público, estamos hablando de billones y billones de pesos donde los están reteniendo y cada día que retienen es un atraso de un niño. Entonces, la filosofía es diferente a lo que estamos planteando. No es crear dolor. Yo, por ejemplo, ahí escuché gente con dolor, con resentimiento. Golpeada, que si el senador gana tanta plata o que como hubo gente con sindéresis, hay de todo. Sensata, gente sensata. Sí. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿El plan maestro de acueducto y alcantarillado en esta fase tiene apellido Corso? No entiendo la pregunta. En el sentido de que fue apadrinado por Juan Manuel Corso. Ah, no, yo hice la gestión. Y como presidente del Congreso, hice alzar la voz sobre una ciudad que ha sido, y sobre una provincia como el Compe del Catatumbo, que ha sido histórica para Colombia, que ha hecho parte de la historia de Colombia, que igualmente aquí estuvo la convención de Ocaña, donde se hizo una parte importantísima del futuro de los colombianos, donde realmente estábamos entre la pelea entre federalistas y centralistas. Y se formaron los partidos. Pero además de eso era el pensamiento que había, no solamente la formación de partidos, porque de ahí se rompe, pero era como la efervescencia del pensamiento y se hizo acá, pero además ha tenido hombres ilustres a través de la historia. ¿Cómo es que a este siglo, a esta época, a este año, acá la gente todavía tenga que ver las aguas negras que pasen por el lado de su casa, que no haya un plan maestro de alcantarillado y que el gobierno nacional todos los anteriores no hayan puesto atención? Desde luego que me puse en la tarea y desde luego a trabajar, y los ingenieros que hicieron el proyecto hay que aplaudirlo porque lo hicieron y lo presentaron, y yo hice la otra labor, la labor política, que quedara metido dentro del presupuesto nacional y que el presidente hiciera cumplir esa promesa, y la cumplieron, como el Compe del Catatumbo, que vendrán muchas inversiones, estamos hablando de 1,5 billones de pesos más.
porque me llamó la atención hace algunos instantes que también usted intervenía sobre este tema de que se le debe dar oportunidad a los ocañeros. ¿Usted tiene algún tipo de observación en contra como se viene manejando el proyecto? No, es que en todas partes del país, no, creo que el proyecto no ha empezado. La otra crítica que tengo pero ya hay un tipo de contratación ya importante, pero no en la cuantía que conozco, pero lo que sí pido es, y le voy a hablar al ministro, es que precisamente uno de esos problemas que tenemos en las regiones es que a veces contratan a otra gente, que contraten a los volqueteros de Ocaña, que contraten a los obreros, a los auxiliares, a la gente, que compren en los almacenes de Ocaña, que no nos traigan todo, que muevan la economía de Ocaña, que gane la gente de Ocaña, porque es que uno de los problemas de Ocaña es el desempleo también. Pero cometimos un error en que ese proyecto no lo manejamos nosotros aquí en Ocaña, o sea, se tuvo que llevar a licitación y que el ministerio manejara la licitación y que gente de afuera del país incluso se ganara el proyecto, se ganara la licitación. Esa es una pregunta no para mí, sino para el ministro Germán Vargas. Germán Vargas manejó esto y casi toda la provincia, él ha manejado todo eso porque era el ministro de Vivienda y él manejó todo esto, y el sur del Cesar y muchos departamentos, él es el que ha puesto las firmas, o él no las ha puesto, pero pues con Findeter y desde luego la fiducia de Findeter que ha manejado todo ese tema. Yo ahí en esa parte ya no me meto, yo soy legislador. Pero usted sí exige que haya 100% de honestidad y de transparencia en todo este proceso, porque de alguna manera los 23.000 millones de pesos tienen que hacerse rendir, porque además que todo el problema no se va a contrarrestar con esa plata, hace falta todavía otro tramo. Hay que seguir trabajando, y Ocaña además tiene muchos más problemas, y su provincia, el sector rural de Ocaña también hay que ponerle atención, hay vías todavía de acceso que hay que hacer, pero bueno, para eso existen las veedurías. Yo hago un llamado a las veedurías ciudadanas que hagan control sobre la contratación, que igualmente exijan a la interventoría, es decir, si el Consejo Municipal esté atento a esa... Dice que la comunidad aquí es fundamental. La comunidad es fundamental. Y además que el contrato se conozca para que sepa cuándo es la inversión, cuántos son los metros, cuáles son las condiciones, que el agua sea tratada en una planta. Eso creo que tenía que estableció que haya una planta de tratamiento para que no se contamine el río. Eso es un tema. Creo que existe un temor, doctor Corso, para que usted sepa que el problema de la zona sur de la ciudad se traslade a la zona centro de Ocaña, o sea que la acumulación de aguas residuales, pues en este momento hay un problema mayor en la zona sur, que no se vaya a trasladar. O sea, yo pienso que debe haber como que la comunidad ahí estar más pendiente de ese proceso, viendo y vigilando. Sí, eso a todas las entidades yo les pido encarecidamente el favor, a las organizaciones civiles, a todos, que esta inversión es muy importante para nosotros los norte-santanderianos y para los ocañeros, y que hay que establecer que se haga perfecta esa obra de acuerdo a las condiciones que se establecieron. En los términos que le llaman la atención al gobernador, los ciudadanos o un ciudadano, usted también maneja ese término de que el gobernador ha estado un poquito aislado de nuestra provincia. Yo mantengo una teoría no con el gobernador, pero miremos por ejemplo el caso del presidente. El presidente no recibe parlamentarios, no recibe gente, lo han aislado, lo han abrazado tanto que él desde allá, desde su palacio presidencial, se aisló de la gente. Yo creo que ese error, y vuelvo y repito al mismo discurso anterior, la gente se comunica permanente, la gente se igualó, de tal manera que todo mandatario, sea nacional, departamental o municipal, tiene que estar yendo a las provincias, tienes que estar escuchando a la gente. El presupuesto no es un presupuesto ni del alcalde, ni del gobernador, ni del presidente. El presupuesto es fruto de los impuestos y fruto de las regalías y fruto de los pagos y de las acciones, de los bonos, de todo el patrimonio financiero y no financiero que tenga el Estado. Y eso es del pueblo. Lo que es la administración pública es eso, para que administre lo público y lo administre muy bien, para que sea un servidor público completamente transparente. Pero cuando se demora, cuando no llega la inversión, cuando se hace mal la inversión, cuando los contratistas no cumplen, cuando se roban la plata. Nosotros hemos tenido ejemplos. En Cúcuta ha sido desafortunado el manejo muchas veces del erario público, en el departamento ha sido desafortunado el manejo del erario público, en la nación ha sido desafortunado, en muchos departamentos se han ido patraciando y patraciando porque los funcionarios
porque la gente, y sobre todo los mandatarios, poder ejecutivo, consideran que cuando le dan la garantía de ser presidente, gobernador o alcalde, le dan es un permiso para que hagan lo que se le dé la gana, y eso están equivocados. Uno tiene que someterse a la Constitución y a la ley y al mandato constitucional, es de obligatorio cumplimiento ilegal. Y ese tema, dentro de eso, yo no conozco ninguna ley que hable que para eso se tenga que corromper y se tengan que robar lo del erario público. Usted me decía que ha estado recorriendo el país. Sí, señor. Antes de llegar a Ocaña, ¿dónde estaba? Mire, he recorrido el Chocó bastante, he recorrido el Valle, he recorrido Antioquia, he recorrido la costa atlántica, he recorrido igualmente el sur de Colombia. Allí la comunidad, ¿qué dice? ¿Va por buen camino el país, por mal camino? No le veo mucho ánimo a la reelección realmente presidencial, que es algo que yo puedo decir. Veo desarticulado el país, muy ausente el gobierno nacional, muchas quejas. Voy para La Guajira, donde la comunidad indígena de La Guajira, estuve en la comunidad Catalaura, aquí en la Motilonia Barí, con los niños, con la gente, dándoles auxilios después de un paro muy largo. ¿Por Tibú o por convención? Por Tibú, y he estado en el Catatumbo de frente con el tema del paro, tratando de calmar el tema. ¿Amigo de la zona de reserva campesina? Enemigo total, y además sin razones constitucionales para que exista. Eso partiría el departamento de Untajo, pero además yo escribí unos artículos sobre eso, en que eso tiene detrás unas motivaciones de la FARC. Pero uno pensaría, doctor Corso, al margen de esa situación de FARC y gobierno y proceso de paz y lo que se está articulando ya en La Habana, que si no es zona de reserva campesina, piensa uno, yo lo he leído a usted y he leído también otras posiciones, que si no es zona de reserva campesina, entonces se le abren las puertas a empresas mineras multinacionales. Hombre, ¿O no es cierto eso? Hombre, es que el desarrollo no va en contra de nada. Pero yo creo que los palmicultores del Catatumbo no son multinacionales. Yo conozco mucho palmicultor, yo conozco mucho cacaotero, yo conozco mucho ganadero que es de allá. No, lo de la reserva tiene otro fin diferente, y era un fin de anillar a Colombia geográficamente, además con salida a Venezuela. Pero hoy, por ejemplo, los Barí tienen un problema gravísimo con todos los colonos y con toda la gente que le han metido ahí y le han roto, desde luego, todo el parque. Acuerde que hay un parque natural y nacional, Motilón Barí, y eso lo tienen roto completamente, eso hay que restablecerlo. Y se protege el medio ambiente también. No, esto tiene otros intereses, que vengan multinacionales, controlamos eso. Si vienen multinacionales a explorar o a explotar cosas que son indebidas, pues ahí estaremos defendiendo a nuestro departamento. Entonces, usted dice que el país va por mal camino. No, yo no digo que va por mal camino. Lo que no le veo ambiente al país es el tema de la reelección. ¿Qué dice la ciudadanía ocañera? ¿El país va por mal camino, va por buen camino? La percepción de nosotros aquí en Ocaña, en este programa En Profundidad. Es que en Colombia no tenemos Estado, tenemos un país, como usted lo acaba de decir. No hay políticas serias y claras de Estado. Y ese problema no es únicamente de este gobierno, eso tiene un antecedente histórico que viene, por qué no decirlo, desde la época de Jorge Eliezer Gaitán. Todos los presidentes constitucionales elegidos desde 1958, que empezó el famoso Frente Nacional con Alberto Lleras Camargo, resulta que este país no tiene políticas de Estado claro. El resultado del paro agrario y paro mineros y paro de camioneros es por eso, porque no hay políticas de Estado serias. Actualmente el país, Colombia, viene con una problemática social de hace 50 años, primero que todo por el tema de la violencia que hay, y en los últimos 10 años hemos tratado de meternos en el tema de los tratados de libre comercio, donde Colombia ha cometido unos pecados en el tema internacional muy complicados, porque no podemos darnos el privilegio con un país como Colombia, que es un país eminentemente agropecuario, dar unas ventajas a países desarrollados prácticamente porque nos están aniquilando el sector agropecuario. En ese sentido, desde el punto de vista en qué va caminando el país, vamos mal. Según las estadísticas, por mal camino. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha querido solucionar nada y esos problemas acarrean mucho a que el país vaya de peor en peor.
A como vamos por mal camino si siguen los paros, si siguen subiendo los combustibles, si sigue subiendo. Fíjense que en el boletín de consumidor fueron muy claros. El cemento en los países vecinos es el más caro para concreto. Los insumos es el más caro de todos los vecinos que tiene el país. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues según cómo van las cosas va como por mal camino. Porque mire que todo tiene que ser por las malas para solucionar los problemas que hay en Colombia. Mire usted, doctor Juan Manuel Corzo, que la comunidad ocañera también piensa lo mismo, o sea, vamos por mal camino. Hay una observación allí interesante en los primeros consultados. Política de Estado, TLC, desde hace 50 años se viene hablando de que vamos por mal camino. O sea, me parece a mí que la esperanza social ha sido crítica desde hace muchos años. Volvemos a lo mismo, es que son temas profundos. Y lo del agro, por ejemplo, no hay política. ¿Cómo es posible que no haya política agraria en el país? Entonces, claro, se presenta unos TLC y debilitan el agro colombiano. Eso es un error, ha sido un error grave que se le ha dicho al gobierno reiteradamente. Pero es que los TLC no son malos per se. Los TLC nos tenemos que entrar dentro de un mundo intercomunicado. Nosotros no nos podemos aislar del mundo. Hoy en día nuestros muchachos van con facilidad a un país o van a otro, negocian. Los muchachos de hoy están pensando viajar, los muchachos de hoy están pensando hacer negocios. Eso no está mal. Lo malo es que nosotros nos desequilibremos frente a los otros. Y eso se llama en economía commodities. Entonces, cuando usted entrega como commodities, es como si usted tuviera en la carta, usted entrega el agro colombiano, y mientras que toda la gente puede traer insumos, puede traer y exportar, y puede importar igualmente alimentos, y puede competir con la cebolla, y puede importar papa, y se nos mete por Ecuador fuera del contrabando, etcétera, etcétera, con esa vocación que tenemos los colombianos. Cuando nosotros vamos a exportar alimentos, que tenemos esa vocación agrícola, nos ponen muchos problemas fitosanitarios y etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Entonces usted llega con cargamento a Miami y resulta que toca mandar el permiso hasta California, que es al otro lado, y eso se demora 10 días. Cuando vuelve, pues las neveras han tenido una falla, o se le pudrieron los productos, o se le dañaron. Entonces, y así en Europa y en todos lados. Entonces Colombia quedó en desventaja con el sector agrario. Vuelvo y repito, yo di un debate muy grande con el tema de los hidrocarburos. Nosotros estamos en desventaja con las multinacionales. A las multinacionales se les deja un margen de ganancia muy grande y el Estado gana muy poco. Por eso es que esa margen se la está ganando las multinacionales en hidrocarburos y a nosotros nos da poca ganancia. Di el debate de la salud. No hay una política de salud, no. ¿Cuántos años lleva? Y el primer debate que se dio en el Congreso de la República lo hice yo con la Contralora General de la República. Y ese debate reventó todo el tema de Saludcop, reventó lo de Solsalud, reventó todos los temas de la mala atención y de la muerte de la gente que hay en la salud. Eso me lo cobraron también. Haber abierto la boca y estar hablando, defendiendo a la población colombiana en muchos temas, eso me ha costado. Le ha costado desde los medios de comunicación, porque usted ha sido bombardeado por los medios de comunicación o por la gran prensa allí en Bogotá. Sí, pero yo tengo la conciencia tranquila, yo estoy trabajando sobre hechos y sigo adelante. Igualmente yo hice el primer debate contra el UPAC para salvarle la casa a los colombianos y me dieron también muy duro. Sí, la gran prensa son se hace periodismo o se hace empresa. Usted, la óptica que usted tiene hoy de la prensa de Bogotá, ¿son empresarios o son periodistas? Se juegan intereses, hay muchos intereses. Ahí de pronto hubo una equivocación pensando que yo tenía aspiraciones diferentes. Y hoy la política es la de JJ Rendón, quien asome la cabeza hay que cortársela. Y políticamente pues yo ya iba dentro del Partido Conservador y además a ser presidente del Congreso, del Senado de la República. Pero yo soy netamente legislador y a Corzo, desde luego que también avalado con muchos enemigos de aquí del norte de Santander, el envión fue muy fuerte. Pero realmente todo se ha quedado en palabras, porque si usted ve el inventario de las cosas, hoy me dan la razón. Sobre la salud, el país no ha podido arreglar el problema y el primer debate lo dio. Sobre el equilibrio de poderes, mire que la gente misma dice que no ve Estado, que ve que las políticas no existen. O sea que sí hay un problema del equilibrio de los poderes y del Estado colombiano. Sobre el tema de los combustibles, ni por qué decirlo.
Eso me costó a mí todo, sangre y dolor, pero el tema de la gasolina como que dio papaya también. Sí, de pronto, pero la interpretación fue extra micrófono y después le dije a la persona y me sacaron por fuera de contexto la idea que estaba diciendo. Y era un debate que yo había hecho de los combustibles y me la cobraron duro, porque es que todo esto ha molestado al gobierno nacional. Las posiciones mías han molestado mucho al gobierno nacional y desde luego que a mí me han dado duro y me seguirán dando cuando puedan. Pero hoy en día, vuelvo y repito, casi todos los temas con el futuro me van dando la razón. Dos preguntas finales, doctor Corso. Una crítica. O sea, el TLC, ¿cómo que se aprueba el TLC? O sea, el TLC pasó por el Congreso de la República. Ustedes aprobaron el TLC. Hoy se están viendo los estragos. Hoy el Congreso se está lavando las manos. No se lava las manos. El Congreso ratifica los TLC. Los TLC lo firma el Ejecutivo, el Presidente de la República. Eso es un acuerdo, eso es un convenio entre una parte y otra, es decir, entre un país y otro. Y eso lo hace el Ministro de Comercio Exterior, va avanzando con unos técnicos y con los ministros de Comercio Exterior, y al final lo firman los presidentes, los ratifica el Congreso y los revisa igualmente la Corte. Es decir, entran los poderes públicos, el Estado en general, como dijo el señor. Pero nosotros, algunos, hemos tenido posiciones en contra de eso. Por ejemplo, a mí me parece, y se lo dije al ministro Juan Camilo Restrepo, se ha equivocado, ministro, siendo usted ministro, ¿cómo no se para fuerte? Que el commodity, es decir, lo que se negocia dentro de los TLC sea el campo. Vuelvo y repito, me tiene que dar la razón la historia. Mire el paro agrario. Yo alcé la voz sobre el tema del paro, sobre el tema agrario. Y lo hablé personalmente con el ministro Juan Camilo Restrepo y le dije, se está cometiendo en el país un grave error. No hay manera de que los campesinos nuestros compitan. No pueden competir cuando todos los insumos les llegan de otros países a muy alto costo. Y además gravados tributariamente, cuando gravamos el campo tributariamente, cuando la tierra se grava fuertemente. Mientras que los otros nos vienen de todos los países asiáticos arroz, nos viene café, nos vienen todos los... Mira, nosotros la cebolla peruana y ecuatoriana nos tiene azotados. El tema de la cebolla y la papa los tienen quebrados a la gente. Sí, y la pregunta final, doctor Corso. Azúcar San Jorge pues está asumiendo el reto del golpe del TLC. Se está estudiando la posibilidad de abrirnos o de mantener una tradición comunitaria. Ahí está el estudio dentro de la Junta Directiva, dentro del delegado de Azúcar San Jorge. Porque también somos víctimas del TLC, porque el TLC estableció que solamente 6.000 asociados. Y yo le aseguro a usted, doctor Corso, que espacios de opinión, de participación, de denuncia, sin intereses de lucro, no los encuentra usted en empresas privadas de televisión, en empresas privadas de radio y prensa. Azúcar San Jorge siempre ha estado abierto. ¿Por qué el Estado golpea este tipo de sistemas? Además, y la clase política además es comunitario. No, yo creo y además de buscar ustedes y pagar casi en los canales internacionales para poder acceder. No, yo creo que ni siquiera es un tema de TLC, eso es puro cuento. A mí me parece que estas son medidas del ministerio para fortalecer a los grandes, a las empresas grandes, e irse comiendo a los comunitarios, irlos sacando. Ustedes tienen un sector que es muy más accesible, más barato de población de unos estratos, y lo que quieren es sacarlos del mercado. Es un tema de mercados, de oferta y demanda, pero quieren hacer una oferta mucho más cara, meter a todo el pueblo colombiano en esa oferta, porque la demanda está ahí. En esa demanda ustedes tienen captado un nicho muy importante y a ustedes lo quieren golpear. Yo creo que si dentro de los próximos cambios que debe haber, y si no hay la reelección, el próximo presidente tiene que llegar con una política muy clara sobre los canales comunales, y en eso hay que ayudar. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la gente de las propias regiones en hacer unos canales con tanto esfuerzo, en sostener gente, en generar trabajo, no que todo se maneje en Bogotá y todos los grandes negocios venden. Ustedes saben cómo hacían los canales privados. Usted que obtuvo una licencia para tener un canal privado pequeño y se terminaron vendiendo a las grandes multinacionales, a las mexicanas. Usted lo hizo con 200 millones de pesos y lo vendieron en 20.000 millones de pesos. Esto fue un negocio muy grande. No está mal el negocio, pero lo que es el tema comunitario defiende muchos intereses que no los alcanza a defender la televisión privada, porque la televisión privada tiene detrás muchos intereses y le meten el cerebro a la gente lo que ellos quieren.
pero además también le tocan el bolsillo. La televisión hoy se volvió parte de la canasta familiar, aunque la gente se ría de eso. La televisión hoy en día es un sistema para aprender, para educar, para saber. Para ver hay que pagar, hoy en día. pagar. O sea, como el derecho público como que quedó restringido allí. ¿Cómo decir que el mismo Estado, que necesita educar más a su gente, limite las comunitarias? Esto es un contrasentido. Yo me comprometo en que esa pelea la voy a dar, tal vez no con este ministro ni con este presidente, pero con el que venga nos va a alcanzar el tiempo. Yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para modificar esas resoluciones y esos decretos que han sacado internamente los gobiernos. Doctor Corzo, muchas gracias por estar aquí en profundidad a través de este espacio de opinión, que siga su recorrido, no solamente por Ocaña, va para Ábrego también, va para otros municipios y va para La Guajira. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme para todos. Ha pasado por este escenario en profundidad el doctor Juan Manuel Corzo, haciendo un análisis político de la realidad nacional, igualmente de la realidad regional. Muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas tardes.